El pasado sábado el Ayuntamiento de Chipiona, en la inauguración oficial de las playas de la localidad, tributó un merecidísimo homenaje a título póstumo a José María Lorenzo López, el empleado, el guardia, que, bueno, pues desde ahora tiene una placa en el mismísimo Monumento a la Luz. Y nosotros queríamos hablar un poquito más de él, conocer un poquito más en profundidad su trayectoria y recordarlo sobre todo. Para eso tenemos aquí a su hijo, José María Lorenzo González, y a Juan Mellado, nuestro buen amigo compañero, que siempre está dispuesto para estas cuestiones cuando lo reclamamos, porque además él conocía mucho a José María y compartió precisamente esos momentos de las playas en la histórica caseta de información y salvamento de Regla. Juan, José María Lorenzo, podríamos decir que sentó las bases de la gestión de las playas en Chipiona, que después con el tiempo se ha ido modernizando. Pues la verdad que yo creo que sí, porque José María Lorenzo, a pesar de la época en la que vivió, y permítame la expresión, era un hombre muy bien hablado. Es decir, que sabía darle a toda la gente su sitio, era muy diplomático, no le gustaban los enfrentamientos, y yo creo que gestionaba, claro, el embrión de lo que pudo ser después la gestión de las playas, junto por supuesto con el ayuntamiento de la época. Una época que, claro, cuando muchas veces hablamos, políticamente hablando, pues siempre se recuerda esa época como la época gris. Pero si tú lo miras desde otras perspectivas, desde la perspectiva de tu juventud, de tu infancia, del verano y de otro tipo de alegría, pues una época muy, muy bonita. Y a mí me tocó vivir esa época dorada de José María el Empleado como gestor de las playas de Chipiona, que había que saber lidiar muy bien con toda la gente que se presentaba por esa caseta de información. O sea, que no era nada fácil en esa época tan gloriosa y bonita. Mucha mano izquierda, mucho trato humano y de vez en cuando hay que sacar el capote. Sí, sí, y además yo Normal. recuerdo que José María siempre fue muy moreno, pero terminaba la temporada más negro que un tizón. Y lo recuerdo siempre fumando mucho, Sí. siempre muy fumando y echando humo por esa boca y hablando. Y un hombre muy afable y muy cariñoso. Bueno, yo tengo que decir que a mi madre, a mi hermano y a mí nos tenía acogido allí, en esa caseta de información, Correcto. que allí nos enterábamos de todo, sabíamos de todo y estarían ya de nosotros hasta el mismísimo pelo. Pero José María tendría dada orden de decir a esta gente no echarlo nunca de aquí y dejarlo aquí que den tor por culo que esto es cosa mía. Y yo recuerdo esa época muy bonita. Recuerdo también que estaba allí Quisco Gutiérrez poniendo música, me acuerdo que ponían los Beatles, atendiendo a las curas Meji, había también otro hombre que nos hiciera Rafael, es decir, otro guardia más que estaba allí ayudando, que era Julio. Había una serie de personajes, todos muy bien acoplados, a cada uno a sus funciones y coordinados bajo el mando de José María. Y fue una época muy bonita, muy gloriosa, con ese impagable bar de los Manolos al lado, con su marisquería y sus camareros Cándido y Pedro y toda la gente allí del bar de los Manolos, pues son recuerdos que no se van a olvidar nunca. Y aquellos bombos de basura amarillos, por gentileza de los amarillos, y aquellas inolvidables también retransmisiones de los compañeros de Radio Sevilla, desde Marisa Carrillo, Pepe Sollo, Elvira Velasco. Agustín Navarro. Bueno, Agustín Navarro estaba en La Voz del Guadalquivir, Sí. y luego en Radio 5 no era de Radio Sevilla, además decía que era pariente de tu padre, decía, yo soy, bueno, Sí, bueno, pariente. fueron muy amigos, de Sí. hecho él veraneaba por aquí, conocían a la familia Sí. y entonces pues por ahí llegó un poco, ¿sabes? El tema de la radio. De la radio. Sí. Sí, bueno, Agustín Navarro era otro personaje impagable, tú también sabes cosillas Sí, sí. de él a través de un amigo común. Yo a Agustín Navarro lo traje una vez para la Semana Cultural de mi colegio. Entre poesía y poesía se bebía una botella de moscatel. Y me hablaba de su pariente José María y que eran parientes, sí. Y era también un hombre muy afable y muy cariñoso
y muy pícaro. Era de aquellos periodistas pícaros que había antiguamente. Lo que pasa es que como hoy vamos a hablar de José María, no vamos a aguantarnos mucho en Agustín Navarro. Sí, pues pero era un un personaje célebre. Sí, sí. José María, ¿cómo llegó tu padre al ayuntamiento? Pues mira, mi padre entró en el ayuntamiento en 1948. Él entró primeramente en el Fielato, como escribiente y... Vamos a explicarle a la gente porque habrá muchos que no lo conozcan. Yo no conocí el Fielato, por ejemplo. Bueno, a la entrada, por las dos entradas del pueblo de aquella época, ¿no? Correcto. Había un puesto ahí como una aduana, para entendernos. Sí, es como una aduana, eran dos oficinas, que había una en la entrada de San Lucas y otra por la entrada de Rota, donde se cobraban las contribuciones y los impuestos de todo lo que entraba y salía de Chipiona, de los campos, tanto como de los campos como de San Lucas, Rota, en fin. Este fue su Y primer cometido. se pagaban unos impuestos por eso. ¿Y ya era guardia? No, él entró primeramente así, Escribiente. de escribiente, y ya con el tiempo, pues, entró lo llamaron para la policía local. O sea, policía municipal entonces, ¿no? Más bien. Y ya, claro, ya con el tema de las playas se fue metiendo. La playa cada vez tuvo más auge, se fue dedicando cada vez más a la playa, intercambiando también lo que es la policía local siempre, ante todo, pero playa y policía local. Cada vez, con el tiempo, fue echando más tiempo en la playa porque lo demandaba y la playa pues se hizo, como ya sabemos todos, ¿no? Cada vez más grande. Claro, porque al final las playas, aparte de la temporada de verano que se hablaba, que no eran 3 meses, eran 4, pero después había que montarlas y desmontarlas, Sí. eso requería ahí, porque José María ahí lo coordinaba todo, porque no era la seguridad solamente, ni el salvamento, sino la información, un cuerpo muy importante que era el de los guardaplayas, Sí. que hicieron una labor importantísima y que quizá alguna vez incluso se echa de menos ahora, que no solamente se dedicaban a cobrar la sombrilla. No, hombre, la labor del guardaplaya era extensa dentro de lo que cabe. Aparte de cobrar la sombrilla, que esto también trae lo suyo, trae cola. Bueno, ya hablaremos si cabe. Sí. Y, o sea, pues sobre todo pues el tema de los perros en la playa, las Autoridad, ¿no? pelotitas, Autoridad. controlar un poco todo aquello, porque mi padre es que era una persona que le gustaba tenerlo todo muy controlado. Y entonces para eso disponía de esta gente, de los vigilantes, de los guardaplayas entonces. Y la verdad es que se hacía muy buen trabajo y siempre la playa controladita, todo lo que se podía y más. Por finalizar la trayectoria de José María Lorenzo López, digamos que él acaba como jefe de policía. Sí. Hasta que se jubila. Exactamente. Bueno, el tiempo va pasando y en 1983, con la retirada, la jubilación de don Desiderio Borreguero, salen unas plazas a la oposición, las cuales mi padre se presenta y queda el número 1. O sea, quedando en 1983 hasta 1988, que se jubila, como jefe de la Policía Municipal de Chipiona. Esa fue la parte final. Juan, yo recuerdo esa famosa frase, se encuentra desorientado de sus familiares un niño. Sí. Yo presumo que todos esos textos los haría él mismo. Yo no sé si lo haría él mismo, pero seguro que era capaz de hacerlo. Y además, yo me acuerdo de ver aparecer por allí los padres angustiados, luego aparecer el niño. Sí. Y eso tenía su ceremonia, Sí. de cuando se encontraba esa alegría, primero la gran preocupación y luego la alegría. Yo fíjate, pasado el tiempo, yo soy muy puñetero, ¿no? Entonces me inventé un texto alternativo que decía, se encuentra desorientado de su equipo de gobierno un concejal del Ayuntamiento de Chipiona. A sus compañeros pasen a recogerlo. Ha habido más de uno. Desorientado. Sí. Sí, Esta célebre frase seguro que la sacó él desde primera hora y se impuso en las playas y quedó como muletilla siempre a... Sí. Esas y otras. Y otras, sí. Además con esa retórica de voz que mi padre tenía una retórica de voz impresionante. O sea, él hablaba por micrófono, por megafonía, y es que gustaba escucharlo. Sí. Yo creo que siempre tenemos que entonar el mea culpa a todos, porque cuando estos personajes se van, desaparecen físicamente, están en el recuerdo nuestro, pero decimos, no le hemos sacado el jugo de las cosas que sabían, porque a lo mejor tu padre, de toda esa relación del tiempo que Carrero Blanco estaba por allí, de esa serie de personajes. Bueno, yo me acuerdo ahora mismo de la brigadilla de la Guardia Civil que había allí, que era Castillo y Lozano, creo que se llamaba,
y iban de paisanos y sabíamos que eran de la brigadilla, que formaban parte también de ese conjunto veraniego de vigilancia también, de otras cosas que en este momento nosotros niños no comprendíamos. Porque nosotros sabíamos a lo mejor la figura del guardia civil vestido o del policía del empleado vestido, pero no sabíamos que había también una brigadilla que se ocupaba de otras cuestiones importantes. Sí, empezando por los carabineros, cuando la Guardia Civil existían los carabineros, que tengo fotos, por cierto, no sé si la he publicado, y es muy curiosa porque se ve mi padre vestido a la antigua usanza, digamos, como se vestían entonces ellos, y la imagen del carabinero con su carabina colgando aquí al brazo, y es muy curiosa, es muy curiosa. Esto sería sobre el año 52, 53, o sea que ya estaba en playa. Él siempre se sintió reconocido por los políticos, por los gestores, por la ciudadanía, ¿no, José María? Sí, ten en cuenta que mi padre tomaba el cargo encargado de general de playa, y el que entraba de concejal como que se desentendía de ese cargo, puesto que él lo llevaba todo. Él era el que hacía todo, lo generaba todo, se encargaba, o sea, prácticamente el concejal de turno, digamos... De facto era él. Exactamente, sí. Incluso hasta los contratos de playa lo hacía mi padre. Y todo, o sea, toda la labor del tema de casetas, alquileres, todo. La venta ambulante que estaba también bastante regulada ya en esa época. Por supuesto. Yo creo que en aquel momento estaba incluso más controlada a lo mejor que en épocas más recientes. Sí. Yo creo también tienen las anécdotas del tema del cobro de la sombrilla, del famoso alquiler de la sombrilla, que era muy impopular. Y entonces la gente, cada vez que veían venir a los vigilantes, iba todo Dios para el agua. Y cuando llegaban los vigilantes, se encontraba toda la sombrilla, que no había nadie. Todo Dios bañándose. Todo el mundo se metía en el agua, todo el mundo se escaqueaba, digámoslo de alguna manera, para no pagar, que fíjate tú que se pagaban 5, bueno, que yo recuerdo lo último eran 5 pesetas. O sea, pero claro, eso era así. Y el escaqueo era muy común para no, o sea, de librarse de pagar el día de playa, que eran 5 pesetas todo el día. Sí, tampoco. Creo que empezó por 3 pesetas. Sí. Era una época muy agradable de recordar. Las famosas casetas, las últimas que hubo, que eran compradas del Corte Inglés, que no sé si alguna vez llegó el ayuntamiento a pagarla o no, porque yo lo que siempre recuerdo era la renovación del préstamo. Renovación del préstamo de las casetas del Corte Inglés. Te las llevó una marea importante que hubo. Siempre en los temporales estos famosos de septiembre, yo me recuerdo muy bien, yo era pequeño, pero sí que recuerdo de llegar los vigilantes nocturnos a mi casa y José María, que las casetas se las está llevando el agua. Y ahí que iba mi padre a las 3, a las 4, a la hora que fuese, a hacer todo lo posible para recuperar algunas, porque es que era... Más adelante se optó por amarrarla, por atar las casetas por la parte trasera, en caso de que viniera el temporal, por lo menos que se quedara a flote y que no se la llevara la marea para adentro. Y sí, eran unas casetas, como dice Juan, acordes, todas pintadas, rayas, rojas, azules, y todas acordes y en consonancia con lo que era la playa junto con los toldos. Que todo eso era parte de... Eso requería montaje y desmontaje, por eso decía yo que había ahí una planificación importante que se prolongaba durante al menos 6 meses al año entre una cosa y otra, y después, por otra parte, eso requería una gestión. Sí. Porque el alquiler, el cobro, todo eso estaba totalmente regulado. Totalmente. Mi padre, te puedo decir, Cristóbal, que mi padre entraba en la playa a las 8 de la mañana. Bueno, yo en verano prácticamente es que ni lo veía por la noche un poco, porque es que él entraba a las 8 de la mañana, como te digo, lo primero que hacía era con una moto que él tenía, ¿te acuerdas del Vespino? Que ponía inspector de playa, ¿cierto? Abajo, escrito así en serigrafiado, y se andaba todas las playas, de punta a cabo, y ya después pues entraba allí en la caseta de información, y desde ahí ya iba gestionando y, en fin, haciendo todo el día a día. Y mi padre, pues eso, entraba a las 8 de la mañana y a casa llegaba a las 11 de la noche. Ni comía. Comía allí 4 tapas en el Balón Manolo y era 12 horas diarias que se echaba. Mi padre veía a 2 personas en la playa y no se iba. Le decía, por ejemplo, si estaba Sofía o estuviera la megafolita que estuviera, que vámonos ya, jefe, que no hay nadie. Y dice, no, hay que llegar a 2 personas y hasta que no se vayan de aquí no se va nadie. Porque esas personas se pueden bañar y le puede pasar algo y no estamos aquí nosotros. O sea, era mi padre que era muy estricto en eso. Muy estricto, sí.
Bueno, hay que recordar, Cristóbal, hay una palabra que a ti te gusta mucho, lo de la sociedad civil, que la década 60-70, Sí. en su momento, en los años 90, homenajea Sí. a José María Lorenzo. Correcto, ¿Cómo sí. recuerdas eso? Pues igualmente fue un día, una noche, una tarde-noche en el Hotel Chipiona, que se celebró, muy amena. Creo que fue el segundo homenaje que daba la década 60-70, que correspondía a mi padre ese año. Y muy amena, allí en familia y con todos los amigos. Y pues sí, pues fue una de las. Creo que fue la segunda que le hicieron. Antes le hicieron otro homenaje. O sea, desde el ayuntamiento, conjuntamente con todos los jubilados En la de jubilación, aquella, exactamente. Y los recordamos con mucho cariño y fue vamos, estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien y nosotros ¿Y ahora muy qué contentos. sientes cuando una placa recuerda el nombre de tu padre ahí en ese Monumento de la Luz, ese sitio tan emblemático, de los sitios más emblemáticos que hay en Chipiona? Bueno, ¿y tú qué paseas tanto haciendo fotos? Que pasarás por allí todos los días y Hombre, algunos días es dos que veces. ten en cuenta que, mira, el Monumento de la Luz es que Bueno, tú y tu para familia. mí, para nosotros, hablar del Monumento de la Luz es hablar de mi padre. Y te digo, claro, es el epicentro de las playas. Están dentro del centro de la playa de Regla. Era su punto de referencia. Exactamente, es el epicentro también de todas las playas de Chipiona. Y también era su punto de referencia, puesto que al lado siempre estuvo la caseta de información y la de socorrismo donde él estaba todo el día prácticamente. Y entonces es un sitio emblemático para nosotros. Por eso digo que a partir de hoy el Monumento de la Luz reflejará su memoria. Sí. José María y Juan, el trato humano, la familiaridad, era un reclamo, que es otro aspecto que yo quería tocar, un reclamo que funcionó a la hora de promocionar de forma pionera a Chipiona y a sus playas, ¿no? Esa forma de atender a la gente, esa familiaridad, ese trato que él tenía con los veraneantes, al final servía para que la gente le cogieran cariño Sí. al sitio y volvieran, ¿no? Sí. Mi padre siempre supo entenderlos a todos, o sea, ponerse en su sitio. La verdad es que él se llevaba a la gente de calle porque tenía, o sea, su forma de hablar, su forma de transmitir y su forma de estar con los demás, pues la verdad es que se daba a querer. Y la verdad es que era muy querido y todo el mundo lo quería mucho. Que la gente cuando Lo venía... respetaba, sobre todo lo respetaba mucho. Venía a veranear, nosotros lo hemos mencionado antes, pero lo tenían a él también de referente. Totalmente. Entonces, eso hace que la gente vuelva al sitio, ¿no? Bregar en la playa no es nada fácil, Cristóbal, como te puedes imaginar, todos son quejas. Y hay que estar todo el día con el capote y saberlo hacerlo muy bien para, hombre, que esas quejas queden en nada, en agua de borraja. Y él lo hacía muy bien, se sabía llevar a la gente y era muy querido por eso. Yo no sé, José María, si Agustín Navarro aprendió a hablar de él o él de O al Agustín revés. Navarro. Porque eran los dos muy bien hablados, como dije al principio del programa. Pero yo creo que tu padre, lo importante que tenía era que era muy natural. Sí. Y tan natural y sincero como se expresaba, Sí. pues transmitía esa bonhomía que recordamos todavía. Correcto, así es, sí. La verdad es que fueron muy amigos, Agustín Navarro, ya te digo, bueno, como pariente, no sé, pero sí que se conocían desde hacía Agustín muchos Navarro años. decía mi primo. Pues Creo- sería primo postizo. Creo que estuvo veraneando la familia Sí, de en Agustín Chipiona. en casa de una de mis abuelas, aquí en la calle Castillo. Sí, veraneaba aquí. Y sí, algo así, tampoco te puedo, pero algo así hay. Y entonces ellos desde hacía muchos años tenían muy buena amistad. Muy Bueno, buena pero amistad. contemos la historia, que a lo mejor hay gente que no la conoce. Es que José María también ejerció en aquella época de cronista de las playas y de la actualidad Claro, que veraniega aquí, sí, chipionera. Que aquí, desde la caseta de información Todos los y días. socorrismo, se hablaba para Radio Sevilla, preferentemente, todos los días sobre la actualidad del turismo en Chipiona, los Todos los personajes que venían, los que se iban. Era una crónica social de la época y ahí José María también tenía mucho que decir. Sí. Bien hecha y sin guión. No hacía falta guión ninguno, ¿no? No, eso era tal cual. Todos los días, a una hora en concreto, pues él hablaba en directo para Radio Sevilla, exactamente, vamos, contando la actualidad del día, te daba fecha, o sea, el tiempo, todos los detalles y lo que acontecía en ese día en concreto. Juan, no sé cuánta gente de la serie de entrevistas que tú has hecho, que hay centenares de entrevistados, ¿cuántos mencionaron a José María? Claro, se mencionaba mucho. Yo siempre lo digo, se nos van
personajes y no logramos aprender y aprehender toda la sabiduría que ellos tenían, Sí. porque de ahí se conforma, en este caso, la historia de Chipiona. Y yo siempre soy partidario de contar la historia desde el rigor. Las fechas que sean los más rigurosas posibles. Cómo eran los personajes, sin caer siempre ni en el libelo ni en el peloteo adulador, sino que de los personajes se sepan las cosas que han hecho, con sus luces y con sus sombras. Y yo siempre recuerdo, bueno, que el nombre de José María Lorenzo siempre ha estado presente en muchas entrevistas. Recuerdo, bueno, ahí está este homenaje de la década 60-70, que era un grupo de gente importante que recordaban con gran cariño, bueno, esos partidos de fútbol que se hacían también en la playa, Sí, sí. que tenía también su ceremonia, ¿no? Entonces, ellos en ese momento lo homenajean. Y siempre ha estado en el recuerdo vivo de Chipiona. Sí. La verdad que una de las lecciones que quedan también es la de un apasionado de su trabajo, ¿no? ¿Cómo tú eres capaz de apasionarte por un trabajo que a lo mejor muchas veces requiere una dedicación muy grande, pero poniendo tú de tu parte, ¿no? Sí. Queriendo, ¿no? Mucha dedicación, Cristóbal, mucha dedicación. Lo que pasa es que él era un apasionado y es que a él le Pero tú gustó- no notabas que le pesara. No, es que se lo tomaba, o sea, como te digo, bregar en las playas era muy complicado, porque es que todo eran más quejas que vítores, ¿no? Pero sí que mi padre se lo echaba a la espalda y lo tomaba de una forma y manera que parece que iba encantado. Sin embargo, se lo tragaba todo para adentro, porque él cuando llegaba a casa, por las noches, pues se le notaba, ¿no? Ese respiro, termina la jornada. Pero sí que era complicado, pero sin embargo es que él era un apasionado, no tanto o sea, de las playas y de su pueblo. Te digo más, e incluso después de jubilarse, mi padre se prejubiló, no fue jubilado, fue prejubilado, él se iba, bueno, entonces todavía no se había hecho las obras de las canteras, se estaban haciendo y él estaba pendiente, ¿eh? Jubilado y todo, él estaba pendiente de lo que se hacía, de lo que no se hacía, de lo que entraba, de lo que no entraba, de cómo se hacía. Incluso te puedo decir que hubo cambios significativos de cosas que él vio que no estaban en su sitio y se metió por medio, dicho de alguna manera, para que, oye, y surgió efecto y se cambiaron, como cambios de banco, cambios de, en fin, de cosas del entorno y demás. O sea, que siempre ha estado ahí con su Chipioni para sus playas. Es verdad que tuvo también mucho reconocimiento dentro del colectivo de la plantilla de la policía local. Tenía una autoridad moral con sus compañeros, ¿no? Sí. Es una persona aglutinadora y, bueno, ojalá hoy, a día de hoy, pues hubiese gente que tuviese tanto amor por su trabajo y no fuese estrictamente persona de horario. Eso es una cosa ya propia de, quizá más de este tiempo, ¿no? Porque en aquella época sí que había muchos profesionales que con esas características, pero es verdad que si algo lo definía José María era eso, la pasión por ese trabajo. Yo quería comentar el tema de Cruz Roja, Sí. que habíamos sabido, porque recibió varios reconocimientos también por parte de Cruz Roja, ¿no? Sí, mira, en mi casa todavía tengo en una caja guardada un montón de reconocimientos de personas que mi padre salvó la vida. Y como agradecimiento pues le escribían, bueno, detallitos, regalos también incluso, porque... Los medios entonces de Los salvamento medios, eran... pésimo. Sí, pésimo, Bueno, pésimo. casi no existían. Pero sí que salvó muchas vidas, ¿eh? De ahogamiento, incluso me acuerdo de una vez de una sombrilla que con el viento salió volando el palo y se le clavó a una persona en la cabeza. Eso es que lo tengo grabado, una cosa de casualidad que estaba yo por allí y lo vi. Y con qué sutileza cogió mi padre a ese hombre, lo acercó allí a la caseta hasta que llegaron los médicos y tal, y al final se pudo salvar a ese hombre. Fue reconocido, mi padre tenía la medalla tiene la medalla de bronce de la Cruz Roja Española, porque se la concedieron por estas actuaciones y por más cosas. Aparte que tenía cursos hechos de todo en la Universidad de Medicina de Cádiz, e incluso en Madrid también hizo alguna que otra. Que también le gustaba Sí, ese tema particularmente, le ¿no? gustaba mucho. Sí. Y también tuvo a cargo a gente de la Cruz Roja, cuando funcionaba la Cruz Roja en Chipiona, también tenía gente a su cargo. Él fue teniente honorífico de la Cruz Roja, también. Sí.
En fin, yo creo que con esta conversación ha servido un poquito más para que la ciudadanía en general, muchas generaciones que no lo conocieron, otras que a lo mejor lo recuerdan pero más vagamente, pues tengan conocimiento de una persona que al final lo que debe servir también es de ejemplo, ¿no? Para los que estamos aquí ahora, que sepamos y que pensemos también que podemos aportar a esta sociedad y que a lo mejor la mayor satisfacción que nos llevamos cuando estamos trabajando es lo que hagamos por esta sociedad, ¿no? Claro. Que Un muchas personaje entrañable en suma. Sí, señor. Muchas gracias, José María. A ti. Y a Juan Mellado. Ustedes también. Y hoy recordando a José María Lorenzo López, el empleado o el guardia. Yo creo que lo recuerda más gente como el empleado. Bueno, le llamaban el guardia, el empleado, sí, pero vamos, tanto monte. Pero para todo el mundo, para sus amigos y para tanta gente de fuera de Chipiona que veranea y ha veraneado aquí, era José María simplemente, y yo creo que con eso es suficiente.